Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta nuestra primera sesión virtual de la Federación de Educadores en Diabetes de México. Hoy tenemos un tema muy interesante que nos va a impartir nuestra presidente, la doctora Sara Rebeca Rosales Vaca, y es el nuevo enfoque del rol del educador en diabetes. Muchísimas gracias, Caro. Qué gusto estar compartiendo otra vez con todas ustedes, con todos ustedes. Y esta es nuestra primera sesión virtual. Ustedes disculpen las fallas técnicas. Espero que ya para las próximas ya seamos todos unos expertazos en estos detalles. Y también es la primera sesión académica que va a tener la Federación de Educadores en Diabetes de México este año. Como muchos o muchas de ustedes recordarán, hubo cambio de mesa directiva en febrero y pues justo un mes después empezó el tema de la pandemia del COVID, así que todas nuestras sesiones académicas y nuestro trabajo administrativo se vio detenido por este hecho, por eso muchos de ustedes y muchas de ustedes no se han podido actualizar con sus membresías o hacerse como nuevos miembros de la federación, porque tuvimos detenidos muchos procesos. Pero ya estamos listas y listos de nuevo para comenzar y pues es un gusto compartir con ustedes este tema tan importante. El tema entonces es el nuevo enfoque del rol del educador en diabetes. Mi nombre, como lo comentó Caro, para quienes no me conocen, es Sara Rebeca Rosales Vaca. Yo soy médica cirujana, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estoy certificada como educadora en diabetes y como nutrióloga clínica y bariatra. Desde el año 2011 soy directora de programas de una asociación civil que se encuentra en la ciudad de Texcoco, que es el lugar donde yo vivo, que se llama Acción Educativa en Diabetes, Obesidad y Sobrepeso. Y a partir de febrero de este año soy la presidenta de la Federación de Educadores en Diabetes de México y hasta el 2022. También ya desde el año 2011 soy profesora del Diplomado de Educación en Diabetes de la Asociación Mexicana de Diabetes. Me dedico a la práctica privada desde el año 1985 y actualmente estoy cursando la maestría de Educación para la Salud en el Instituto Universitario Veracruzano. Y pues les decía, es un gusto poder compartir con ustedes esta sesión y decidimos iniciarla en este mes porque saben todos y todas que el 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y a lo largo de todo el mes de noviembre se hacen distintos eventos y no queríamos dejar de participar con este evento. Recordemos que se celebra el 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes porque se conmemora el natalicio de Frederick Banting, quien fue uno de los científicos que descubrieron la molécula de la insulina. Y cada año, desde 1991, esta conmemoración ocurre con un lema diferente y el lema de este año es resaltar la maravillosa labor que ha hecho el personal de enfermería y el lema de este año fue el personal de enfermería hace la diferencia. Los objetivos de esta sesión son analizar el nuevo enfoque que nos sugiere la Asociación Americana de Educadores en Diabetes respecto a lo que nosotros conocemos como las 7 conductas de autocuidado, identificar las características del rol del educador en diabetes y reconocer los nuevos retos a los que nos enfrentamos nosotros en nuestra práctica cotidiana. Recordemos que la educación para el autocuidado de la diabetes es un proceso activo o debe ser un proceso activo y colaborativo de educación terapéutica. Decimos que es de educación terapéutica porque está enfocado a una enfermedad crónica como lo es la diabetes. Debe estar centrado en las necesidades de las personas con diabetes, también en quienes están en riesgo de tenerla. Este proceso debe ser idealmente coordinado por parte de un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud. Y todo esto debe tener como objetivo mejorar el autocuidado de la enfermedad y la calidad de vida de las personas. Seguramente ustedes conocen muy bien
estas 7 conductas para el autocuidado de la diabetes que ya desde hace muchos años hemos trabajado como educadores. Estas 7 conductas surgieron en el año de 1997 a partir de una convocatoria que hizo la Asociación Americana de Educadores en Diabetes, de una fuerza de trabajo, para que pudieran estos profesionales de la salud, expertos en diabetes, identificar cuáles eran los cambios conductuales que una persona que vive con diabetes debe adoptar para lograr un adecuado control y mejorar su calidad de vida. Y la propuesta de estas 7 conductas era poner en primer lugar o en los primeros lugares la modificación de la alimentación, proponiendo que se adoptara una alimentación saludable para el control de la diabetes. En segundo término, se proponía el promover la práctica del ejercicio y el incremento de la actividad física en general. La tercera conducta a trabajar se proponía que fuera la toma adecuada de los medicamentos para el control de la diabetes. Y estos 3 elementos o estas 3 conductas se asumen como el pilar del tratamiento de la diabetes o como los pilares del tratamiento de la diabetes. En cuarto lugar se encuentra el automonitoreo, que no solo debe ser el automonitoreo de la glucosa, sino también el automonitoreo de otros parámetros que acompañan el control metabólico, como puede ser el control de la presión arterial y del peso de las personas que viven con diabetes. Y las últimas conductas, 5, 6 y 7, tienen que ver con haber llevado adecuadamente las 4 primeras. Es decir, si nosotros tenemos una alimentación correcta, somos físicamente activos, tomamos adecuadamente los medicamentos y nos medimos también adecuadamente la glucosa, pues seguramente resolver problemas cotidianos para evitar las complicaciones agudas de la diabetes, como lo son la hipoglucemia y la hiperglucemia, pues sería algo relativamente sencillo de llevar a cabo cuando nosotros hemos modificado lo anterior. Y luego reducir riesgos, ustedes saben que se refiere a llevar a cabo todos los estándares de cuidado. Y reducir riesgos significa evitar complicaciones como la enfermedad cardiovascular, la neuropatía diabética, la retinopatía diabética y la nefropatía diabética. Y por último, en esta propuesta se encontraba la adaptación o el afrontamiento psicosocial. Y bueno, pues seguramente todos nosotros o todas nosotras hemos trabajado nuestro proceso educativo con cada uno de nuestros pacientes a partir, si no del orden exacto que se menciona aquí, sí muy parecido. O alguien, me gustaría que abrieran su micrófono para comentarnos si alguien lo trabaja de manera diferente o lo ha trabajado de manera diferente. Yo no estoy viendo todas las imágenes. Si alguien quiere comentar algo, puede abrir su micrófono y me apoyas, Caro, si ves a alguien. ¿Alguien lo trabaja diferente, su proceso educativo? Yo quiero comentar. A ver. Fíjate que en realidad yo primero veo cuál es la necesidad de las personas a quien se le va a hacer la educación en diabetes. Ajá. Y a partir de ahí veo qué es lo que requiere. A veces es un poco difícil porque si es al diagnóstico y requiere de insulina, pues hay que ver al mismo tiempo alimentación, la insulina, el monitoreo y la hipoglucemia, ¿no? Ajá. Entonces, así como a veces seguir un orden preestablecido no es posible. Yo lo he visto con la gente a quien en diferentes momentos he dado la educación, y cuando tú haces una sesión o cosa parecida, sí puedes ir en cierto orden, pero cuando ya se trata de una persona, pues hay que personalizarlo. Claro, así es. Pero seguramente a mí me ha pasado siempre y seguramente a muchos y muchas de ustedes igual, cuando nosotros les preguntamos a nuestros pacientes cuáles son sus necesidades apremiantes, casi siempre, o en mi caso siempre, las personas dicen que es aprender todo lo relativo al tema de la alimentación, ¿no? Y ya después lo demás, pero en mi caso así ha sido siempre, ¿no? Cuando yo siempre les pregunto cuáles son sus necesidades, cuál es el tema que les gustaría abordar primero, siempre es el tema de la alimentación.
No sé si en el caso de alguna otra sea diferente. Si quieren compartir algo, los demás. A mí me gustaría, Sarita. Ajá. Fíjate que trabajando ya con grupo, o sea, no en forma individual, sino en grupo, y con personas que ya tienen tiempo con un diagnóstico de diabetes, etcétera, lo que trabajamos primero ahora fue la parte emocional y funcionó maravillosamente, porque todo el primer módulo que se dio fue, pues obviamente, qué mitos había, qué miedos había, cómo poderlos enfrentar, cómo poner metas, o sea, se trabajó un poco la parte cognitiva y la parte emocional, y después se fue dando ya la parte médica, etcétera. O sea, de la parte médica después pasamos a la parte de alimentación, y luego ejercicio, y ya tenían como varios elementos las personas para poder ir trabajando. De hecho, nos tocó pasar de presencial a hacer en línea, y ya tenían varios elementos los pacientes, o sea, las personas que estaban yendo, para poder seguir manejándose en casa de forma adecuada. Entonces creo que es importante a veces el poder, pues sí, tener también la parte emocional, porque podemos dar mucha información, tener los mejores recursos didácticos a lo mejor, pero si la persona no está en el momento de aceptación y ya de poder trabajar, no avanzamos con las personas. Entonces, en esta parte creo que ha sido muy, muy benéfico para nosotros con el grupo que tuvimos. Tuvieron buenos resultados, los comentarios de ellos también fueron muy, muy gratos, y te digo, trabajamos en este sentido. Pues así es, muy bien, Ale. Pues justamente de esto que está comentando nos sale, es de este nuevo enfoque que ha propuesto la Asociación Americana de Educadores en Diabetes a partir de este año. Está recién salidito del horno. Y si se dan cuenta, en la imagen del lado izquierdo están las 7 conductas de autocuidado, como se les acabo de presentar en la imagen anterior: alimentación adecuada, ser activo, tomar medicamentos, lo demás. Y ahora cambia a una imagen circular, que me encantó que hayan utilizado esta imagen en círculo, que es un símbolo tan fuerte, el círculo, que implica tantas cosas, y además está en distintos tonos de azul también, que tienen que ver, ya lo sabemos, con el tema de la diabetes. Y en el centro ponen justo lo que tú estabas comentando, Ale, el acompañamiento en todo lo que tiene que ver con los aspectos psicosociales. Aquí no quise poner los términos en español para que ustedes vieran la imagen tal y como se acaba de publicar. El artículo se publicó en abril, y ponen en el centro el afrontamiento psicosocial. Y justamente ellos dicen lo que tú estabas comentando, Ale. Si las personas, y en este caso nosotros, los educadores en diabetes, no trabajamos primero las emociones, no identificamos barreras, no identificamos mitos, no identificamos cuáles son las creencias en salud de las personas, cuáles son las etapas en las que se encuentra respecto al modelo transteórico de cambio, cuáles son las etapas que están viviendo respecto a su proceso o a sus procesos de duelo, porque a lo largo de la vida no vivimos uno, vivimos muchos procesos de duelo. Si nosotros no tenemos la capacidad para identificar y trabajar con todo ello, definitivamente no va a ser exitoso ningún cambio que nosotros podamos proponer o que nuestros pacientes esperen tener, ¿no? Y si se dan cuenta, en el primer círculo, como les decía, en el centro, está este acompañamiento que nosotros tenemos que hacer en los aspectos psicosociales de las personas con diabetes. Y luego en el siguiente círculo, pues ya se encuentra lo que estaba ubicado en los primeros lugares en el ejemplo anterior, ¿no? La alimentación, la promoción de la actividad física, la toma adecuada de los medicamentos, y luego al final se encuentra, en el siguiente círculo se encuentra pues el pilar del control de la diabetes, que es la automonitorización, en este caso de la glucosa, pero ya decíamos, las personas con diabetes no solo son niveles de glucosa altos, también hay que medir otros parámetros, y al final se encuentra en el círculo reducir riesgos y resolver problemas, porque ya decíamos,
Si las personas manejan de manera adecuada todo lo demás, si ayudamos, damos un acompañamiento efectivo en el manejo de las emociones y las personas adoptan una alimentación adecuada y hacen ejercicio y toman adecuadamente los medicamentos y monitorizan, pues todo lo demás va a fluir de manera muy, muy buena, ¿no? Se van a resolver, se van a evitar las complicaciones agudas de la diabetes y también vamos a estar trabajando para evitar las complicaciones crónicas. ¿Qué les parece este modelo? ¿Quién quiere opinar algo de él? ¿Ya lo conocían? Nos lo compartió nuestra compañera Elena Sainz hace pocas semanas y a mí la verdad es que me encantó, por eso pensamos en abordar este tema en esta sesión tan especial. ¿Qué les parece? Sarita, bueno. Sí. Bueno. Sí. Mira, para complementar, bueno, más bien para aportar un poquito con relación a lo que comentabas de cómo lo trabajamos. Yo desde hace aproximadamente 14 años tengo un curso que se llama Aprendiendo a Vivir con mi Diabetes en 5 Pasos, que finalmente abordo las 7 conductas, pero en 5 pasos. Y uno de ellos es la educación. Y bueno, a lo largo de todo este tiempo me he hecho de un equipo interdisciplinario que en estos últimos 3 cursos que he dado he trabajado mucho la parte emocional. Me trabajo con la psicóloga, trabajo con el activador, con la nutrióloga, y aunque yo soy la coordinadora de los cursos, sí hay un enfoque más incluyente que tiene que ver con este modelo que nos estás presentando. Entonces, seguramente me falta aprender un poco más, pero cada curso nos va dando enriquecimiento, qué falla, qué no falla. Y ahora lo que sí me he dado cuenta es que yo trabajo mucho con adultos mayores y esta parte de la educación en diabetes la he volcado mucho hacia la parte de la valoración. Sí, de la parte también de la parte cognitiva, de la parte emocional, pero también de la parte de la valoración, para saber a partir de qué puedo yo dar un plan de cuidado a un paciente en edad un poco más. Ya te oí, te habías cortado. No sé si las demás te estaban oyendo. Yo no te estaba oyendo bien, Gaby. Hoy que he estado haciendo ya los cursos, hice un proyecto para ya regresar a trabajar con los grupos de... Gaby, no te oyes. Yo creo que avanzamos y luego te retomamos, Gaby. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué surgió esta propuesta de la Asociación Americana de Educadores en Diabetes? Pues porque existe muchísima evidencia respecto a la importancia de lo que nos estaban hablando Ale y de lo que estaba hablando también Gaby. Y esta evidencia se vio reflejada en un estudio que seguramente muchos y muchas de ustedes conocen, que es el estudio Down, que tiene que ver con las actitudes, deseos y necesidades de las personas con diabetes. Como seguramente muchos de ustedes y muchas de ustedes saben, este estudio se llevó a cabo en el año 2001 con personas de muchos países del mundo. Varias personas de México participaron en este estudio, y en el reporte que se hizo en el año 2006 se pudo demostrar que el 85.2% de las personas que fueron entrevistadas reportaron un alto nivel de distrés. Ya más adelante vamos a aclarar un poco este término, incluyendo reacciones emocionales intensas al diagnóstico, como shock, culpa, enojo o indefensión. El 41% de las personas reportaron tener trastornos psicológicos, y de estas personas que reportaron tener trastornos psicológicos bien identificados, solo 10% recibió un tratamiento adecuado. Y los médicos que fueron entrevistados reconocieron tener muy pocas habilidades para tratar los problemas psicológicos, y pues estoy segura que si nos hubieran entrevistado también a los educadores en diabetes, hubiéramos opinado a lo mejor también lo mismo, ¿no? No todos tenemos habilidades para abordar estos temas con nuestros pacientes. Y les decía, cuando nosotros hablamos de distrés, nos estamos refiriendo al estrés mal manejado.
Recordemos que el estrés es un mecanismo de defensa del que disponemos todos los seres vivos. Hasta las plantas y los animales se estresan, seguramente ustedes se han dado cuenta. Y que este mecanismo de defensa nos permite huir o defendernos cuando estamos ante una amenaza. Cuando nosotros no utilizamos este mecanismo de manera adecuada y entonces este mecanismo, en lugar de ser nuestro salvador, se vuelve en nuestra contra, entonces nosotros estamos diciendo que lo que está ocurriendo es un proceso de distrés. Y sin duda, las personas que viven con diabetes viven con distrés a lo largo de muchos momentos de su vida con diabetes, ¿no? Seguramente también por otras razones, pero especialmente aquí vamos a hablar de lo que es la complejidad de vivir con diabetes. ¿Y por qué viven bajo este enfoque de distrés las personas con diabetes? Pues porque tienen que estar resolviendo todos los días aspectos que tienen que ver con la propia enfermedad, ¿no? Que si les subió la glucosa, que si les bajó la glucosa, que si se les está infectando el pie, que si ya se les adormeció, pero además también tienen que lidiar con todas las prescripciones y recomendaciones que hacemos los profesionales de la salud y que muchas veces estas prescripciones y recomendaciones no suelen ser claras o nuestros pacientes no las entienden de manera clara y muchas veces vivimos en un completo estado de confusión. Los educadores o los profesionales de la salud pensando que nuestros pacientes están entendiendo lo que nosotros les decimos y nuestros pacientes pensando que lo que ellos están asumiendo es lo que nosotros queremos decir, ¿no? Y bueno, se vuelve una situación confusa y muy compleja. Pero además también cada persona que vive con diabetes vive una diabetes diferente, porque todos tienen y todas tienen sus propias representaciones sobre lo que significa vivir con diabetes. Para algunas personas la diabetes puede ser un estigma, para otras personas puede no tener la menor importancia y lo asumen de manera estoica. Para algunas personas significa perder éxito o prestigio social. Además, también sabemos que las variables sociodemográficas influyen mucho en el control de la diabetes. No tienen el mismo control las personas que viven en climas fríos porque pueden estar a expensas de climas extremos que pueden poner en riesgo su salud respiratoria, por ejemplo, y en el caso de climas muy cálidos se pueden exponer las personas a procesos de deshidratación. Pero además también a lo largo de la diabetes se viven distintas etapas críticas que también se han identificado muy bien, ¿no? Una de las más importantes, pues por supuesto, es el diagnóstico de la diabetes y luego cuando se va cambiando el esquema farmacológico, también es otra etapa importante de las personas, sobre todo si el cambio va de estar usando fármacos orales a empezar a usar insulina. Esto para muchas personas representa un shock. Y además también si las personas presentan ya alguna complicación o varias complicaciones, pues también van a vivir distintos momentos de crisis. Y sin duda, como lo venimos platicando, los factores emocionales, el tipo de personalidad y las redes de apoyo, el entorno social, también son fundamentales para poder tener un adecuado control de la diabetes. Entonces lo sabemos todas y todos, vivir con diabetes no es fácil, es una tarea muy compleja que se vive los 365 días del año. Quienes viven con diabetes no tienen vacaciones, no tienen días festivos, no tienen puentes, todos los días se vive con esta enfermedad que por supuesto causa distrés y también puede causar otra serie de complicaciones emocionales. Bueno, ¿y quién quiere abrir su micrófono ahora para decirme qué significa llevar a cabo un afrontamiento psicosocial saludable? No significa un rechazo o un bullying hacia las personas que no aceptan que viven con diabetes. No, más bien es el afrontamiento saludable, es justamente afrontar de manera saludable todos los retos
que significan de lo que significa vivir con diabetes. A eso se refiere el término. ¿Tú, Sí, Ale, querías decir algo? sí, justamente. O sea, una es que ellos aceptan primero que, pues, que tienen esta situación, o sea, que ya tienen esta condición y que se interesan hasta por saber qué es, cómo se produce, por qué la tengo, etcétera. O sea, se quitan toda esta parte de los miedos y de los mitos y ya estamos en la parte donde digo, ok, tengo diabetes y voy a entrarle a saber más sobre él para saber y controlar yo de alguna forma lo que va a hacer mi vida de aquí en adelante, ¿no? O sea, voy a llevar yo el control de esta situación y no la enfermedad va a ser la que lleve el control de mi vida. Y pueda yo ir afrontando, o sea, pueda ir yo tomando las mejores decisiones en cada momento con la información que voy teniendo, con la información que voy teniendo de alguien que me la da, pero también con la que yo estoy experimentando, la información que mi cuerpo me da a mí misma y que yo tengo que empezar a saber cómo traducirla y saber, por ejemplo, cuando es una hipoglucemia o cuando es una hiperglucemia y qué voy a tener que hacer y cómo me identifico yo, o sea, cuáles son los síntomas o los signos para mí de esto en concreto. Y cuando yo sé, entonces puedo darle una solución efectiva en tiempo y forma para que no sea una complicación y tenga que llegar a otras consecuencias. Eso sería un poco el afrontamiento saludable. Así, Tomar el mando. así es, justamente de eso se trata, de vencer de manera adecuada todos los retos a los que se enfrentan día a día las personas que viven con diabetes. Y bueno, para poder llevar a cabo un afrontamiento saludable se necesitan desarrollar dos herramientas básicas. Una es la asertividad, que la asertividad significa hablar de lo que sentimos y de lo que pensamos de manera adecuada, y la resiliencia, que significa adaptarnos a todos los cambios que vamos a estar viviendo a lo largo de nuestra vida con diabetes. Y esto lo necesitamos desarrollar para poder asumir de manera saludable, como lo contaba Ale, como lo decía Ale, este reto, procurando también tener relaciones saludables con nuestro entorno, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestra comunidad, y poder fortalecer todas esas redes sociales, hacer uso de ellas de manera adecuada. A eso se refiere el término de afrontamiento psicosocial saludable. Muy bien. Nosotros, como educadores en diabetes, estamos preparados para poder ofrecer un acompañamiento efectivo en este sentido. ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien que quiera participar? Yo. ¿Belén? No, Diana. Diana. Ay, Dianita, ya te vi. Ok, sí. Yo creo que sí estamos preparados porque desde que fuimos formados como educadores siempre nos decían, o algo que yo me quedé muy clara cuando hice el diplomado, era que cuando hacíamos la valoración de nuestro paciente, siempre viéramos qué barreras existían, ¿no? Qué barreras, cuál era el costo que tenía el paciente y no tanto económico, sino el emocional. Cuáles eran las redes de apoyo que tenía, qué tanto, y yo siempre me quedé desde el diplomado, qué tanto se le dificultaba al paciente llevar su autocontrol, ¿no? Qué tanto, y a nivel profesional ya como educadora, he tenido esa parte de experiencia en que el paciente va realizando ese afrontamiento saludable conforme va adquiriendo él las habilidades y las competencias para el manejo de su diabetes, ¿no? Y yo creo que sí, claro que nos falta mucho, como en todo, yo creo en todas las profesiones siempre queremos más y más para tener más competencias y conocimientos para ayudar a estar en el acompañamiento con los pacientes. Yo creo que sí, porque ese es nuestro plus, ¿no? Como educadores en diabetes, vemos más las emociones porque sabemos cómo están inmersas el control y las hormonas contrarreguladoras
que cualquiera, el paciente está triste, va a tener un impacto en sus niveles de glucosa, el paciente está estresado, el paciente está preocupado, el paciente alguna emoción le mueve y su glucosa va a tener algún impacto en esos niveles. Yo creo que sí estamos un poquito preparados. Un poquito, yo creo que sí, yo espero que sí, un poquito y que cada vez estemos mejor preparados para poder dar un acompañamiento efectivo en este sentido. Y bueno, pues de eso se trata justamente lo que nosotros tenemos que desempeñar, ¿no? El educador en diabetes debe ser parte de un equipo interdisciplinario. Fíjense que cuando yo hice la presentación, yo estaba pensando pues que en México es muy difícil poder tener este trabajo interdisciplinario, pero qué bueno que participó Gaby y que Gaby nos estaba ayudando. Al rato le vamos a pedir que nos colabore otra vez a romper un poco con este mito que yo tenía, por lo menos, ¿no? Que ella estaba comentando que en su centro de salud sí hacen un trabajo interdisciplinario. Pues qué bueno que se esté llegando a esto y ojalá en todos los lugares, en todas las instituciones públicas, por lo menos, se pudiera dar este trabajo interdisciplinario. Y pues todo el proceso tiene que girar necesariamente en torno a las necesidades, a los deseos, a las expectativas de las personas, pero también siempre tenemos que considerar a la familia, porque sabemos que la familia, sobre todo en el caso de la diabetes tipo 2, pues está en riesgo también de vivir la misma enfermedad, ¿no? Y en el caso de la diabetes tipo 1, pues cuando se diagnostica especialmente en niños y adolescentes, pues por supuesto necesariamente también tenemos que intervenir a la familia para poderle dar un acompañamiento efectivo. Y este acompañamiento pues tiene que ser efectivo, como lo comentaba, pero también empático. Tenemos que ponernos siempre en los zapatos de las personas. Antes de iniciar esta sesión estábamos comentando las que estábamos presentes de la mesa directiva de un caso de una educadora que acaba de terminar el diplomado, que decía que a los pacientes hay que regañarlos porque si no, no aprenden y entonces no hacen cambios, ¿no? Pues bajo esa perspectiva, nuestros pacientes de verdad nunca van a llegar a alcanzar sus metas y nunca van a tener un buen control de la enfermedad si quien lo está acompañando parte de esa idea, que nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de castigar cuando las cosas no se están haciendo bien, ¿no? Este acompañamiento tiene que ser efectivo, tiene que ser amoroso, tiene que ser responsable en torno a las 7 conductas de autocuidado y como lo veíamos, pues la propuesta ahora es sin duda, yo creo que es una gran propuesta, es atender antes que cualquier otra cosa las emociones, el lado psicoafectivo y social de las personas con diabetes. Y bueno, nosotros como educadores tenemos el enorme reto de desarrollar habilidades para poder identificar y romper barreras que limitan el autocuidado de las personas con diabetes. ¿Qué barreras? Pues barreras de todo tipo. Barreras culturales, por supuesto, nosotros no vamos a educar igual a una persona que practica el judaísmo, por ejemplo, a una persona que practica el islam. No vamos a educar igual a una persona de una comunidad indígena que a una persona de un estrato económico elevado. Cada uno tiene nociones culturales diferentes y nosotros tenemos que trabajar en torno a esas nociones. Nosotros no tenemos que pretender que las personas se adapten a nuestra cultura o a nuestras ideas, sino al contrario, nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a la cultura y a las necesidades de los demás. Pero también existen barreras educativas, y ustedes lo saben muy bien, y lo educativo no se refiere solo al grado académico. Les habrá tocado trabajar, como a mí me ha tocado trabajar con personas que tienen doctorado y que les cuesta muchísimo trabajo aprender y hacer cambios y hacerse responsables de su autocuidado, así como me ha tocado trabajar con personas que son prácticamente analfabetas y que asumen su autocuidado y aprenden con una gran facilidad. Y pues también, como lo comentábamos, existen barreras psicológicas dentro de las enfermedades ocurrentes en la diabetes. También se encuentran enfermedades psiquiátricas como lo son la ansiedad y los trastornos de depresión,
Entonces, bueno, pues también tenemos que trabajar eso. También las personas con diabetes pueden tener problemas severos de autoestima y otros estigmas. Entonces, pues hay que romper esas barreras, pero también nuestros pacientes se pueden encontrar con barreras físicas, como puede ser una discapacidad, y nosotros todo el enfoque educativo lo tenemos que estructurar en función de esas discapacidades. Si nuestros pacientes son invidentes, pues hay que entrarle a material educativo y a experiencias didácticas que puedan facilitarles el aprendizaje a nuestros pacientes. También tenemos que evitar las barreras físicas, como pueden ser los ruidos o las incomodidades de los entornos donde nosotros estemos trabajando el proceso educativo, y pues las barreras sociales y económicas, pues que son muchas en nuestro medio. Hoy sabemos que existen, por ejemplo, medicamentos para el control de la diabetes tipo 2 que son maravillosos, buenísimos, que controlan muy rápidamente los niveles de glucosa. Sin embargo, por ejemplo, son medicamentos muy caros y no toda la gente tiene acceso a ellos. Entonces, yo me acuerdo que hace muchos años, hace algunos años, se daba la discusión en un grupo de Facebook donde participaban varios educadores en diabetes y decían que cómo era posible que todavía hubiera médicos que prescribieran la insulina NPH cuando hay insulinas mejores que la NPH. Pues sí, pero a veces la NPH es la única insulina a la que tienen acceso los pacientes y ni modo, nosotros tenemos que aprender a trabajar y enseñarles a vivir con esa NPH que es a la que pueden acceder y no a otras insulinas, ¿no? Entonces hay que adaptarnos. Nosotros somos los que nos tenemos que adaptar a las necesidades de nuestros pacientes y no ellos a nuestras expectativas. Y bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? No. Yo nada más quisiera a lo mejor decir un poco que para acompañar tenemos que trabajar primero con nosotros mismos y saber dónde estamos bien posicionados nosotros, qué nos mueve a nosotros también, porque a veces nos reflejamos en el paciente y que tenemos un límite, o sea, tenemos que saber que a lo mejor si está en depresión no nos va a competir a nosotros y habrá que canalizarlo, o si nada más es un proceso de ansiedad y sé cómo manejarlo, lo puedo a lo mejor orientar, si no también lo tendría yo que canalizar al experto, ¿no? O si tengo un pie que se está complicando y yo ya no tengo más elementos para que ese pie pueda mejorar, pues también tendría yo que canalizar. O sea, aquí es donde tenemos que tener la apertura para poder hacer un buen equipo interdisciplinario que realmente funcione, porque si no, no lo vamos a lograr. Si lo mandamos hasta que vemos la necrosis, híjole, pues ya estamos perdiendo el tiempo desde hace un buen rato, ¿no? Por empeñarnos en dar nosotros la orientación y demás. O sea, sí tenemos que tener muy claro hasta dónde llega nuestro papel y hasta dónde también nos implicamos personalmente en situaciones que son del paciente. Sí, exactamente. Y se trata de identificar el estatus emocional de los pacientes cuando nosotros vamos a empezar un proceso educativo, pero también debemos identificar nuestro propio estatus emocional. No solo lo que tú estás comentando, Ale, que eso por supuesto es valiosísimo. Todos tenemos limitaciones y tenemos que saber cuáles son las nuestras, hasta dónde puedo yo y hasta dónde ya no puedo yo. Pero además también tenemos que aprender a identificar emocionalmente cómo me encuentro yo al estar trabajando el proceso con mi paciente. Si emocionalmente yo no me encuentro bien, pues debo ser lo suficientemente honesta como para decir, en este momento yo no puedo trabajar con este paciente, porque en lugar de ayudarlo, pues lo voy a arrastrar con mis mismos problemas, ¿no? Y además también, yo siempre les comento a mis alumnos cuando les doy clases en el diplomado, mucho ojo para poder identificar el efecto Pigmalión, ¿no? Y el efecto Pigmalión es aquellas expectativas que nosotros hacemos respecto al resultado que vamos a tener con nuestros pacientes, ¿no? Y hay situaciones en las que desde que entra un paciente a lo mejor nosotros ya lo estamos limitando, ya estamos diciendo, híjole, se me hace que no va a dar una.
no va a aprender absolutamente nada y en efecto, ese paciente no va a dar una y no va a aprender absolutamente nada. Entonces debemos tener mucho cuidado con nuestras propias expectativas respecto al proceso y también para identificar las profecías autocumplidoras de nuestros pacientes para poder trabajar con ellas y vencerlas, ¿no? Aquel paciente que cree que porque su mamá tuvo diabetes y la dializaron, ahora que él tiene diabetes lo van a dializar también y va a terminar como su mamá, pues seguramente va a terminar así. Entonces tenemos que trabajar, como tú dices, Ale, de forma interdisciplinaria, poder identificar todo esto y decir, sí, yo puedo con esto o yo de plano no puedo con esto y mejor le paso la batuta a alguien más, ¿no? Y sin duda, la tarea que nosotros tenemos como educadores en diabetes es una tarea ardua porque tenemos que aprender de muchísimas cosas. Aun cuando nosotros no seamos expertos en nutrición, tenemos que aprender de nutrición. Si nosotros no somos médicos, tenemos que aprender cosas que tienen que ver con el aspecto médico también. Si nosotros no somos psicólogos, tenemos que aprender también cosas que tienen que ver con la psicología. Y por si fuera poco, ahora también el año pasado salió este texto también de la Asociación Americana de Educadores en Diabetes, que no sé si ustedes lo conozcan, que se llama el Proyecto Visión o Project Vision, que es un posicionamiento del rol, diría yo, del reto, el enorme reto al que se tiene que enfrentar el educador en diabetes hoy en día. Y especialmente este proyecto está dirigido a los educadores certificados en Estados Unidos, que pues tienen una preparación completamente diferente a la que nosotros tenemos en México. Y pues el reto sin duda es enorme, ¿no? Entonces ellos decían, nosotros los educadores debemos estar formados no solo para saber de diabetes, sino además para integrar aspectos clínicos y de autocuidado de otras patologías que tienen que ver con la diabetes, como la obesidad, la hipertensión, las dislipidemias, todo lo que constituye el riesgo cardiovascular. Pero además también tenemos que ser muy hábiles respecto al lenguaje que utilizamos con nuestros pacientes. ¿Cómo utilizamos ese lenguaje? Pues idealmente tendríamos que hablar siempre en términos de bienestar emocional y de bienestar y de lo que sí se puede hacer y no de lo que no se puede hacer, ¿no? También tenemos que volvernos expertos y eso es un reto especial para quienes no somos generación de millennial y las que siguen, para hacer un buen uso de las nuevas tecnologías, de las aplicaciones, de las plataformas, pues que ahorita ya vieron, al principio nosotros ahí nos atoramos un poquito al inicio de esta sesión justo por eso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que volvernos expertos en esto. También no debemos perder el foco de que el centro del proceso debe ser nuestro paciente, y ya les decía, también incorporar a la familia. Y tenemos que trabajar en torno a un objetivo cuádruple, que dicen ellos. Este objetivo cuádruple tiene que ser un proceso que estemos trabajando de calidad, costo efectivo, centrado en las personas, pero también en las necesidades y las competencias del educador en diabetes, que era justo de lo que hablábamos ahorita cuando estaba interviniendo Ale. Y a partir de este proyecto fue que la Asociación Americana de Educadores en Diabetes cambió de nombre. Lo recuerdan, ¿no? Que ahora ya se llama Asociación de Especialistas para la Educación y el Cuidado de la Diabetes. Y fue justo en torno a estas disposiciones que ellos dicen, si nosotros queremos realmente hacer un buen papel con nuestros pacientes, pues tenemos que entrarle a todos estos temas y estar mucho mejor preparados de lo que ya estamos, ¿no? Ya decía Diana, pues salimos con muchas herramientas del diplomado, pero desgraciadamente con lo que salimos del diplomado no es suficiente si nosotros no nos enfocamos también en estarnos actualizando y en aprender algo nuevo todos los días. Sin duda, el uso de las nuevas tecnologías va a ser fundamental de ahora en adelante para facilitar el autocuidado de las personas con diabetes y la comunicación que tenemos con ellas. El uso de las nuevas tecnologías
significa aprender a manejar los nuevos equipos médicos, los nuevos monitores de glucosa, los monitores de tensión arterial, los dispositivos como las microinfusoras de insulina, los dispositivos tipo pluma. Tenemos que ser expertos en el manejo de estos dispositivos, porque justo el manejo de estos dispositivos es lo que nosotros le vamos a estar enseñando a nuestros pacientes. Pero también tenemos que conocer de aplicaciones móviles, utilizar de manera adecuada las redes sociales, las plataformas digitales. ¿Y ustedes, quién quiere participar ahora? ¿Han desarrollado habilidades para el uso de estas nuevas tecnologías y este enorme reto que significa abordar también otras comorbilidades que acompañan siempre a la diabetes? ¿Quién quiere participar? Yo, Sara. Ajá, dinos, Norma. A mí se me había complicado mucho el uso de toda esta tecnología. Yo sufría y lloraba mucho y gracias a la pandemia es que ahora he tenido que entrar muchísimo en esta situación. Y lo he visto mucho con los pacientes. Tengo pacientes que pues son de edad avanzada, gente humilde, personas que sus teléfonos pues sí son inteligentes, pero son antiguos. Entonces, yo lo que hago con ellos, incluso ahora en pandemia, claro, con sana distancia, antes de que yo toque cualquier cosa de la que ellos llevan, yo me pongo directamente alcohol, no es el gel, porque si no queda todo como pegajoso. Ajá, entonces, enfrente de ellos que vean que estoy poniéndome el alcohol en las manos, antes de tocar cualquier cosa que ellos lleven, y la verdad es que agradecen muchísimo porque entre los hijos o los nietos que no les tienen la paciencia la mayoría de las ocasiones para explicarles, para ver, entonces yo lo que he hecho es eso, agendamos una cita con más tiempo en el que lleven pues su celular o preguntan de alguna app que han escuchado o de algún monitor nuevo. Y la verdad es que a mí me ha funcionado más que sea así directamente. Esto yo no sé cómo se pudiera manejar, a lo mejor sí en un Zoom, pero en un Zoom yo voy a estar tocando las cosas y ellos por el otro lado. Yo esto no lo he hecho por videollamada ni por Zoom, sino directamente en la consulta, porque es gente que le cuesta trabajo. Incluso tengo ahorita una paciente que, bueno, sabía contestar llamadas y colgarlas, nada más. No sabía ni siquiera usar el WhatsApp y bueno, ahora ya nos estamos comunicando por videollamada. Es una persona que vive con diabetes, entonces ella ya se mide su glucosa, ya me manda sus cifras, ya nos comunicamos por videollamada, pero sí es un trabajo al que hay que invertirle mucho tiempo, con mucha paciencia. Todo lo que tú has estado mencionando y también las compañeras, yo también creo que antes que iniciar con cualquier tema es esto, ¿no? O sea, empatía, escucha activa, todo lo que tiene que ver con el aspecto personal, emocional hacia los pacientes. Entonces, de saber contestar llamadas y colgarlas, la mujer hace videollamadas, me manda por WhatsApp sus cifras, se mide sus cifras de glucosa. Entonces, yo creo que con la habilidad más importante es la de educar, la de tener las ganas, el tiempo, la paciencia para enseñarles, porque si no recuerdan que si tenemos el conocimiento y no lo sabemos transmitir, pues de nada sirve, se pierde ahí en el limbo. Claro, y este uso de tecnologías, como tú lo comentas, Normita, pues definitivamente le está cambiando la vida a las personas, ¿no? Y tú lo dices, la pandemia pues seguramente ha traído situaciones difíciles e incluso trágicas para muchas personas, para muchas familias, pero también nos ha dado la posibilidad de desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Sobre todo al principio de la pandemia, pues la forma más segura de comunicarnos con nuestros pacientes, pues justamente era a través de las videollamadas y le entrábamos todos a este tema, pacientes, educadores, médicos, todos los profesionales de la salud, o nos quedábamos sin poder atender a nuestros pacientes. Entonces, pues sí, pues todos tenemos que entrarle y conocer. En una sesión hace poquito me preguntaban
algunos de los participantes qué aplicaciones conocía yo para el manejo de la diabetes. Y la realidad es que no conozco tantas y ya me he puesto a investigar, pero no las he utilizado. Y yo creo que sí, todos también tenemos que entrarle a este tema, no solo conocerlas de nombre, sino utilizarlas pues para poder darle una mejor orientación a nuestros pacientes. Especialmente la gente joven va a requerir y va a estar muy motivada para poder echar mano de estas posibilidades. Así que a entrarle todos a este tema. Bueno, ¿y cómo ven? ¿Cómo ven el reto que tenemos nosotros en México relativo a la práctica de la educación en diabetes? ¿Les ha sido difícil esta práctica? ¿Les ha sido sencilla esta práctica? Y platicábamos también antes de planear esta sesión quienes conformamos la mesa directiva, el consejo directivo de la federación, que nosotros los educadores en diabetes trabajamos para favorecer el autocuidado de las personas. Pero también nos preguntamos, nosotros como educadores en diabetes debemos ser congruentes con nuestra práctica. Y en este sentido, nosotros somos responsables de nuestro autocuidado. Ustedes han sido responsables de su autocuidado durante tiempos de pandemia. ¿Quién nos quiere compartir alguna experiencia en este sentido? Predicamos con el ejemplo. ¿Alguien quiere participar? Ya estoy viendo que Norma tiene ganas. ¿Pero alguien más? Yo, Sarita. A ver. Yo espero que ya me pueda escuchar mejor. Ahora sí te oyes perfectamente bien, Gaby. Mira, creo que eso es bien importante que seamos muy cuidadosas como profesionales en el sentido de cuando hacemos la recomendación en torno a la alimentación. Yo, por ejemplo, trabajo en un lugar donde en un primer nivel de atención. Entonces, como bien sabemos, en todos estos lugares, pues afuera de estas clínicas y demás, pues lo que abunda es la comida rápida, la comida que se puede obtener rápido y a un costo económico. Entonces, yo no quiero decir que no como, no, por supuesto que como, también me doy mis gustitos a veces con la coca y demás, pero sí tenemos que ser muy cuidadosas en el sentido que el paciente no nos esté viendo, porque perdemos credibilidad como profesionales y como personas. Y si estoy, por ejemplo, recomendando no fumes, no tomes coca, no, pues fuera del entorno laboral, bueno, pues a lo mejor, pero cuando estoy delante del paciente sí ser muy cuidadosa porque ellos te dicen, o sea, me dices que no tome coca y mira, aquí tienes. Entonces, creo que sí es importante. Y aparte, también como personas, pues yo me estoy dando cuenta que ya no estoy haciendo ejercicio, me estoy dando cuenta que estoy subiendo de peso. Difícil, pero sí tenemos que tomar el propio control en nuestras manos, el de mi cuidado, el de mi salud, y a partir de ahí, bueno, pues poner el ejemplo. Y ese yo creo que va a ser, además de nuestro reto como educadores en diabetes, un enorme reto para todos los profesionales de la salud. Realmente ha sido muy lamentable ver que México es el país donde más profesionales de la salud han fallecido a causa del COVID, y pues que ha sido así, por un lado, por las comorbilidades que tienen, o las morbilidades y las comorbilidades que tienen muchos profesionales de la salud. Yo estuve viendo, no sé si recuerdan que al principio estuvieron sacando las fotografías de los médicos, enfermeras, personal de intendencia que había fallecido en los hospitales a causa del COVID. Y la realidad era que la mayoría de ellos tenían problemas de sobrepeso y obesidad, por lo menos, lo que se veía, ¿no? Pero seguramente muchos de ellos diabetes y a lo mejor ni siquiera lo sabían, con todo y que eran profesionales de la salud. Y pues qué lamentable que hayan tenido que fallecer por esa causa, por no haberse hecho cargo de su propio autocuidado, pero además también por no saber cuidarse dentro del hospital. Yo hace poquito estuve en un hospital por causas necesarias y me tocó ver, con todo y que era una zona no COVID,
me tocó ver cómo enfermeras y médicos andaban ahí como si estuvieran en la feria, sin sana distancia, con cubrebocas muy sencillos que no eran nada protectores, pues sin el uso de caretas, ni guantes, ni mucho menos. Pues ¿cómo no se van a infectar, aunque sea zona no COVID? Tienen un enorme riesgo de infección y cómo no se van a infectar, ¿no? Yo creo que sí, si nosotros vamos a estar promoviendo el autocuidado de nuestros pacientes, nosotros tenemos que hacernos cargo primero de nuestro autocuidado, de tratar de tener una salud adecuada, por lo menos de adoptar hábitos saludables para poder tener una mejor salud. Y bueno, pues ya decíamos que todos los educadores en diabetes deben tener conocimientos de muchas áreas, aunque no sean las áreas en las que se formaron como profesionales de la salud. Ya comentábamos hace rato, necesitamos manejar cuestiones médicas, cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la psicología, de la nutrición, de la enfermería, y pues eso lo tenemos que aprender a hacer. Todo, aprender, lo tenemos que manejar todos los educadores en diabetes. Doctora Sara. Sí. ¿Puedo hacer una aportación? Claro que sí, César. Hola, queridas educadoras. Pues creo que uno de los principales retos es enfrentarnos a una realidad que no estábamos acostumbrados a ver. Yo que me dedico a la diabetes tipo 1, les puedo decir que muchas de las cosas que ustedes ahorita están empezando a hacer, afortunado o desafortunadamente en la diabetes tipo 1, pues ya se tenían que hacer desde antes, como el uso de aplicaciones, de herramientas digitales, un sinfín de herramientas. Entonces, creo que existe una gran posibilidad para el educador en diabetes en cuanto a la unificación al momento de poder empezar a hacer búsquedas de herramientas que nos puedan ayudar a controlar la enfermedad, porque desafortunadamente todos estábamos acostumbrados a que el manejo en diabetes tipo 2 o en otros tipos de diabetes, pues era un poco más flexible y no teníamos tanta oportunidad de poder buscar otras herramientas. Entonces, creo que esta sería una estrategia muy importante y es un punto muy positivo para todos en general, porque si nosotros empezamos a buscar herramientas, podremos dar mucho más facilidad a los pacientes para que puedan tener un autocuidado adecuado. Así es, César, y como lo comentas, ¿no? Quienes están acostumbrados a tratar a pacientes con diabetes tipo 1, pues ya desde hace mucho tiempo tenían que haberle entrado a este tema, y quienes no estábamos o no estamos habituados a tratar a este tipo de pacientes, pues ahora también tenemos que hacerlo con nuestros pacientes con diabetes tipo 2, con las pacientes con diabetes gestacional, ¿no? Y con otro tipo de comorbilidades también. Así es, César, así que pues aprender nuevas cosas. Y pues nuestra realidad en México, les comentaba, en Estados Unidos la formación de los educadores en diabetes es diferente a la nuestra. En Estados Unidos, primero, los educadores en diabetes tienen un proceso práctico, y una vez que tienen ciertas horas de práctica, entonces pueden tener acceso a la posibilidad de certificarse. No existen cursos como los que existen aquí en México para la formación de educadores en diabetes. Entonces, por eso los educadores en diabetes en Estados Unidos, que la mayoría son enfermeras, tienen y desarrollan mucho más habilidades que las que tenemos nosotros en México, porque antes de insertarse en el mundo de la educación en diabetes ya tuvieron mucho tiempo de estar practicando la educación en diabetes en sus propias instituciones de salud. Entonces, pues para nosotros la formación es completamente diferente. Muchas veces estudiantes que apenas terminaron la carrera de nutrición o de medicina o de psicología se meten a estudiar el diplomado sin haber tenido práctica siquiera en sus propias áreas de formación profesional. Y luego los diplomados, la mayoría son de 6 meses en México, algunos son hasta más cortitos, y aunque los diplomados son muy buenos, yo conozco en general
la currícula de varios diplomados de la Asociación Mexicana de Diabetes, que es donde yo he trabajado ya muchos años, pero también he dado clases en algunos de la Ibero de Puebla y de la Ibero de León. En general los contenidos son muy buenos, pero son extensísimos. Entonces, las personas en 6 meses de diplomado no alcanzan a aprender toda la información que se les está ofreciendo durante el mismo, ¿no? Y luego ocurre que cuando terminan los diplomados, la gente a veces tiene poco interés por seguirse actualizando. Y muy pocos educadores en diabetes, creo que por ahí andaba Dani Cortés, y ella y Normita, las que están en el CONET, lo sabrán muy bien, muy pocos educadores en diabetes nos certificamos y mucho menos nos recertificamos, ¿no? Y creemos que con un diploma de educador en diabetes ya es suficiente como para poder trabajar todo lo que hemos estado hablando a lo largo de la sesión con nuestros pacientes, y la realidad es que eso no es suficiente. Luego, eso también hace que en nuestra práctica no haya congruencia, como les platicaba, porque además no nos sentimos comprometidos con esa práctica, no pensamos que nosotros podemos ser un ejemplo para nuestros pacientes cuando sí lo somos, así que debemos trabajar para poder ser un buen ejemplo. Y además tenemos el enorme problema de que la figura del educador en diabetes no está reconocida institucionalmente en el país, ¿no? Aunque hay instituciones a las que les gusta contratar a educadores en diabetes, no hay plaza para los educadores en diabetes. Hay plaza para enfermeras, para nutriólogos, y qué padre que seas educador en diabetes, pero eso no te da un plus en el sentido laboral, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que trabajar. Yo creo que todos los educadores en diabetes de México deberíamos de comprometernos para cambiar esta que es nuestra realidad. Les iba a comentar, a mí me tocó en una ocasión cuando estaba dando clases de educación en diabetes, que estaba hablándoles justo de todo esto, de la congruencia y de la empatía y de la responsabilidad que tenemos como educadores en diabetes. Y me decía una de las alumnas, que era mamá de una niña con diabetes tipo 1, que por qué los educadores en diabetes en México no estamos bien formados. Y ella me decía que a su niña le habían diagnosticado diabetes tipo 1 en Estados Unidos, y que en el hospital donde le diagnosticaron a la niña la diabetes había tenido un acompañamiento increíble por parte de un educador en diabetes que era enfermera, y que eso a ella le había cambiado la vida y le había ayudado a enfrentar el reto de ser una mamá de una niña con diabetes tipo 1 con muchas mejores herramientas, pero que había llegado a México y había buscado una educadora en diabetes, y que cuando llegó con la educadora en diabetes, lo primero que le dijo la educadora, ¿ya sabe que su niña nunca va a poder tener niños? Cuando la mamá era lo que menos le interesaba en ese momento, ¿no? Si la niña tenía 5 años, pues qué iba a estar pensando en eso, y además qué manera de presentarse y de iniciar un proceso de educación en diabetes. Entonces yo creo que sí, nosotros debemos ser conscientes, como ya lo decían varias de ustedes, de nuestras limitaciones y de nuestro compromiso también para poder dar un acompañamiento efectivo a nuestros pacientes, pero también para estar mucho mejor preparados de lo que ya estamos. Y esa pues definitivamente no es responsabilidad de ningún curso, de ningún diplomado, esa es una responsabilidad personal. Y bueno, quiero oír sus ideas y sus aportaciones. ¿Están de acuerdo conmigo en que esta es nuestra realidad, o a lo mejor yo tengo una idea diferente a la que alguno de ustedes pueda tener? Estás en lo correcto, coincido contigo. ¿Alguien más? ¿Alguien no coincide? Todos coincidimos. Además, algo súper positivo es que las personas adultas mayores, al igual que Gaby, yo estoy en el primer nivel de atención. Me sorprendió muchísimo el viernes. Literal, no sabían utilizar Zoom. Y de pronto, después de 2 horas, se supone que la reunión era para media hora y se extendió a 2 horas,
al final todos activaban su cámara, desactivaban su cámara, activaban el micrófono, desactivaban el micrófono. Entonces creo que esta es una gran oportunidad para que todos podamos adaptar algo diferente, real, y que se va a quedar de aquí para el resto del tiempo. Ujú. Así es. Así es. Y bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sugieren ustedes que hagamos? Y que hagamos nosotros como federación, pero que personalmente también hagamos nosotros como educadores en diabetes para poder cambiar esta, pues si coincide con su realidad, lo que yo les estoy comentando. ¿Qué sugieren? ¿Quién quiere aportar algo? Pues, Hola. ay, perdón. Gracias. Yo, Belén, pues Ujú. creo que lo primero que tenemos que hacer es organizarnos, es trabajar hombro a hombro para que toda esta situación de coincidir en la realidad de México sea posible, ¿no? Todos vamos a remar hacia que el paciente sea como nuestra prioridad, que esté bien educado. Entonces yo creo que es unir fuerzas, todos los que nos dedicamos a la educación en diabetes, y irle sumando, porque esto apenas está empezando. Ujú. ¿Tú, César, ibas a comentar algo más? Sí, justamente que como educadores tenemos una gran área de oportunidad. Digamos que no coincido en cuanto a que toda la responsabilidad y todo lo nuevo tenga que ser en torno a la persona que estamos atendiendo. Creo que nosotros mismos tendríamos que empezar por entender que hay cosas que desconocemos y que no podemos estar tratando de, ¿cómo decirlo?, intervenir en todo, cuando en realidad primero tendríamos nosotros que entender todo lo nuevo que viene y todo lo que se está armando, para que entonces, ahora sí, posteriormente, pues ya se puedan hacer algunas sesiones. Yo creo que con los pacientes va a ser muy fácil, ¿eh? Creo que como federación vamos a poder tener una intervención oportuna y adecuada, siempre y cuando como educadores estemos conscientes que necesitamos capacitarnos Ujú. en todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías. Ujú. Sí, y no solo con nuevas tecnologías, ¿no? Las aportaciones de la ciencia a la diabetes se dan todos los días hay cosas nuevas que tenemos que aprender y tenemos que estarnos actualizando, ¿no? Cada día hay más fármacos para el control de la diabetes tipo 2, por ejemplo, hay más posibilidades también en el área de la rehabilitación y de otras cosas que también las personas con diabetes van a requerir y que aun cuando nosotros, por ejemplo, no seamos rehabilitadores físicos, sí tenemos que conocer las posibilidades que existen para que un paciente pueda tener acceso a ese tipo de intervenciones también, ¿no? Tenemos que ponernos muchos y aprender de muchas Pues cosas. es que creo que es un sinfín de posibilidades. Así Creo es. que ahorita tenemos, en lugar de verlo como con preocupación, podríamos verlo como una gran área de oportunidad. Sí, exacto. Entonces, yo quisiera comentar algo, Sara, en relación a a lo que preguntabas. Y bueno, yo creo también que hoy más que nunca tenemos que trabajar como federación, como equipo, y de fortalecernos, como bien dijo César, en el área de oportunidad de cada uno de nosotros. Somos varias y cada una de nosotras tiene un área de expertise, tiene una habilidad diferente. Entonces, el trabajo en equipo, esto es lo que nos va a permitir. A lo mejor yo soy muy buena para dar cursos de cierta forma, pero necesito el apoyo de la nutrióloga o de la tanatóloga, etcétera. Entonces, sí hacer estas referencias dentro de nuestra federación a los profesionales que cumplan con el perfil que mi paciente esté necesitando, de ser más también, de aprender a valorar más a la persona, para poder formular un plan centrado en la persona. Y yo lo digo mucho porque en el caso de los adultos mayores tenemos que aprender a valorarlos de una manera completamente diferente, era lo que comentaba hace rato. A la hora de la alimentación yo tengo que fijarme como educador
si este paciente se puede preparar solo la comida, si Sí, depende bueno. económica de alguien, si la dentadura está bien puesta, Sí, sí, si, si, es más, si tiene la fuerza suficiente para utilizar los cubiertos. Entonces, de todo esto nos tenemos nosotros que aprender a valorar de una manera mucho más integral. Si voy a prescribir actividad física, pues fijarme qué tipo de zapato usa. Si a simple vista, o bueno, con algunas escalas, si tiene problemas para la marcha, si escucha bien, si ve bien, si utiliza andadera, si utiliza bastón, si está en silla de ruedas. De todo eso nosotros tenemos que fortalecernos para poder dar un plan de cuidado centrado en la persona. Y qué mejor que, creo que como federación hay diferentes profesiones y nos podemos apoyar de ellas y por supuesto de la capacitación. Y bueno, para no ahondar mucho en esto, hay algo que a mí, bueno, yo le comentaba a Ale hace unos días que platiqué con ella, a mí me gustaría como, de alguna manera, que la federación hiciera a lo mejor alguna gestión para que como grupo, todos los educadores que no estamos certificados, se nos dé un curso, una inducción, para que nosotros podamos ir a certificarnos. Y qué mejor que lo hagamos en conjunto. Cada quien va a pasar su proceso de manera individual, sin embargo, vamos a tener esa fortaleza de recibir un curso para poder pasar, al menos a mí me gustaría, y de esta forma yo sí me animaría y estaría muy interesada en esta certificación, y yo creo que como federación tenemos mucho por trabajar, pero sobre todo mucho que dar. Así es, Gaby, y justo en eso hemos pensado. Fíjate que ahora como federación no lo hemos hecho, pero cuando no nos habíamos constituido como federación, sí dimos un curso de preparatorio para la certificación y tuvimos la decepción de que un montón de gente nos había pedido que lo diéramos y a la hora de la hora bien poquita gente se inscribió. Pero es algo que tenemos pendiente, es una materia que tenemos pendiente y sí, lo tenemos considerado para hacerlo, un curso de actualización que serviría de preparación para la certificación. Así es, Gaby, lo estamos considerando. Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más? Yo quiero aportar. Ajá, a ver, Maripaz. Que nos hace falta también como darle más importancia a la certificación. Yo les voy a decir desde mi lado personal, como que hay ocasiones que lo ves, pero como que piensas y dices, bueno, ¿de qué me va a servir? O sea, digamos de una u otra manera. Si no hay trabajo, si no hay a lo mejor cierto tipo de oportunidades, y hay veces como que lo vas como que recorriendo, y yo en lo personal pues digo, no, mejor me tomo este tipo de curso, o mejor me tomo otro tipo de curso para invertir en otras, digamos, como ahí fortalecer otras áreas que a lo mejor me llenan un poco más. Como que a veces que esa parte no he visto, hasta le decía a César, no he visto la parte de como mucha ventaja en cuestión exactamente de la certificación. Yo por eso lo he así, después, y lo he dejado como que durante mucho tiempo pasar. Me he enfocado más en actualizarme en otras cosas también, en otras áreas, pero creo que también esa parte nos hace falta, o sea, como convencernos a los que no estamos muy bien convencidos de la importancia de lo que es parte de la certificación. Y de la otra parte de qué podemos llegar a hacer, es también fundamental, yo creo que este tipo de sesiones, o sea, fortalecernos, darnos ideas, comunicarnos, ser como que un poquito más fuertes para poder, en este caso, también poder, a lo mejor ahorita como los tipos, yo veo como ahorita, aparte de los influencers, que están más ahí pegados las personas, que a lo mejor con a lo mejor una federación en la cual como que muchas veces como que, no tengo tanta, a lo mejor en este caso como tanta confianza. Así es. Sí, pues tenemos que fortalecernos todos y como tú dices, ya habíamos estado trabajando también a mediados de este año, nada más que también la cuestión de la pandemia ha sido determinante para no poder avanzar en muchas cosas,
pero junto con el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes, habíamos también estado trabajando. Dani Cortés metió una iniciativa a la Cámara de Diputados justamente para que se reconociera la figura del educador en diabetes, que como les decía, en México no se reconoce, ¿no? Si a las instituciones les conviene tener educadores en diabetes y además, Maripaz, si están certificados, mejor. En la planta laboral de las farmacéuticas, el estar certificado sí es un plus. Te contratan si estás certificado. Si no estás certificado, no tan fácilmente te contratan. Y si estás certificado, recibes una mejor remuneración que si no lo estás. Entonces, ahí sí hay un plus, ¿no? Pero institucionalmente no, aunque convienen las instituciones, pues ahí sí no hay ningún reconocimiento. Y justamente eso era lo que se estaba buscando, que se nos reconociera. Así como ahora los grupos de nutriólogos y nutriólogas están buscando también que se reconozca el papel de estos profesionales de la salud y que se estén incluidos dentro de las instituciones en sus plantas laborales, pues también hay que unirnos como federación para que nuestra figura se reconozca y, como tú dices, para que el hecho de estar certificado sea un plus que te genere mejores oportunidades, ¿no? Eso también pretendemos, pero pues sí necesitamos hacer trabajo en equipo. Y como tú dices también, el hecho de tener sesiones de este tipo, yo creo que nos da la posibilidad de escuchar más voces de las que oíamos en las sesiones presenciales. Durante mucho tiempo mucha gente nos peleó que no hacíamos las sesiones presenciales y pues nosotros estábamos negadas a hacerlo, pero bueno, la pandemia nos está obligando, les decía, ha dejado cosas buenas también y esta es una de ellas. Y pues yo creo que esa va a ser la línea para el próximo año. La mayoría de nuestras sesiones yo creo que van a ser virtuales y esto nos va a dar la posibilidad de escuchar también educadores en diabetes de otros estados. Y también probablemente si mejora la condición de la pandemia, también vamos a tener algunas sesiones presenciales, que es fundamental tenerlas presenciales, ¿no? Por ejemplo, para este año teníamos planeado un taller de exploración física de mama, porque pues sabemos que el cáncer de mama es uno de los tipos de cánceres que acompaña a la diabetes. Entonces, en eso también tenemos que prepararnos nosotros como educadores. Primero, siendo mujeres, pues, y también los hombres, porque también los hombres pueden tener cáncer de mama, en hacernos nuestra propia exploración, pero además en un momento dado, si no hacérsela a nuestras pacientes, porque esto puede generar ciertas incomodidades, sí por lo menos poderles enseñar cómo hacerse su exploración de mama, ¿no? Y pues definitivamente este taller no va a poder ser virtual, lo vamos a hacer presencial si la pandemia nos lo permite, pero pues sí, yo creo que la mayoría de los temas que vamos a trabajar el próximo año también los vamos a trabajar así, virtuales. Muy bien, ¿alguien más quiere hacer alguna otra aportación? Yo, bueno, a mí me gustaría, creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer vínculos entre los educadores en diabetes de la República y de la ciudad en este momento, los que estamos aquí ahorita, pero yo creo que hay que abrirse a la República Mexicana y fortalecer vínculos con CONED, con instituciones. O sea, tenemos que abrir horizontes porque solamente juntos vamos a lograr más que como federación en pequeño, que no somos tan pequeñas porque somos todos los educadores en diabetes de México tendrían que estar reunidos aquí, ¿no? Pero yo creo que si vamos uniendo esfuerzos de instituciones, podemos lograr mucho más. Y también tomar en cuenta a veces las profesiones que no tienen que ver con salud necesariamente, pero que están muy ligadas también a las personas con diabetes, porque bueno, pues la diabetes no se presenta, o sea, no nada más tiene connotaciones de físicas en salud, sino también en otros ámbitos, ¿no? Trabajadores sociales, etcétera. O sea, hay mil y un otras profesiones que también se podrían implicar a lo mejor y sería bueno escucharlos, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista con respecto a todo lo que se trabaja y se hace? Porque si no, nos quedamos en la parte de atención pues muy focalizado en lo... Limitada.
Exacto, entonces creo que eso tendría que ser, y tener sesiones como estas de una vez al mes o X, donde podamos escuchar, o sea, nosotros, mesa directiva, oír lo que las personas quieren o necesitan, nos hace mucho más fácil también a nosotros tomar decisiones probablemente para actividades o algo, porque nosotras queremos que sea lo mejor para todos y lo pensamos desde nuestra perspectiva. Exactamente, o nuestra experiencia, ¿no? Pero quizás todos los demás nos puedan dar mejores ideas y hagamos, pues, cuestiones lindas que puedan realmente influir en la atención que se da a la persona que vive con diabetes. Sí, exacto, que podamos trabajar todos en comunión. Una de nuestras ideas también es que podamos en un momento dado crear nuestros propios estándares de atención, los estándares de atención que tendríamos que seguir los educadores en diabetes en México, y pues definitivamente para poderlo hacer necesitamos escuchar las voces de todos y todas, ¿no? Pues muy bien. Pues justamente la Federación de Educadores en Diabetes está abierta para poder contribuir, para poder cambiar esta nuestra realidad y mejorarla. Y pues esta fue una primera prueba para saber qué tanto interés podíamos generar, y nos da mucho gusto que se hayan sumado. Por ahí andaban 15 o 16 personas, ya ahorita hay 14, pero estaban 16 personas en esta sesión, lo cual nos llena de gozo, y esperamos que cada vez se sumen más personas también y que puedan hacer aportaciones como las que están haciendo ustedes, que puedan enriquecer el trabajo de la Federación de Educadores en Diabetes. Tenemos varios planes para el próximo año. Antes del próximo año les tenemos una sorpresa para el 7 de diciembre, que ya les vamos a compartir más adelante. Cuando tengamos el cartel, el póster del evento, se los vamos a compartir, pero de una vez les decimos que va a ser el 7 de diciembre a las 6 de la tarde, y nos gustaría que se sumaran todos ustedes, todos y todas ustedes. Entonces, bueno, les tenemos buenas noticias. Les decíamos, debido a la pandemia vimos interrumpidos nuestros procesos administrativos, pero ya tenemos resueltos esos procesos. Entonces, varias personas nos habían escrito para pedir afiliarse a la federación, y otros tantos para renovar sus membresías. Ya se va a poder hacer. Ahorita le voy a ceder la palabra a Belén, que es nuestra secretaria de membresías. Les decía, tenemos una sorpresa decembrina que les va a ser de mucha utilidad para sus cenas de Navidad y Año Nuevo. Y bueno, el próximo año tenemos planeado llevar a cabo cursos y talleres, nuestras sesiones. Algunas de ellas ya las tenemos pensadas, otras todavía no. Así que si ustedes quieren hacernos alguna sugerencia, bienvenidas. En diciembre nos vamos a reunir todo el consejo directivo para poder hacer la programación de las sesiones del año que entra, así que nos gustaría escuchar sus propuestas. Y les comentaba también, una de nuestras intenciones es poder ir elaborando los estándares que nos permita homologar la práctica de la educación en diabetes en todo el país, que todos podamos tener un mejor nivel del que tenemos ahora, y que día a día nos estemos actualizando y aprendiendo y venciendo retos. Así que queremos acompañarlos, pero también queremos que ustedes nos acompañen. Muy bien, ahí están nuestros datos de contacto, pero ahora les cedo la palabra a Belén, que se va a comunicar también con ustedes. Bueno, antes de terminar, ¿ha quedado alguna duda o quieren hacer algún comentario respecto a la sesión? Yo solo tengo una pregunta. Ajá, sí, dime. Bueno, bueno, es algo que había platicado con Mari Patiño. Ajá. Estoy en el instituto donde estoy, pues no existe tal como una educación, y mi interés es de que si la federación tuviera un programa como tal educativo, o yo lo armaría y ustedes me pudieran dar un aval. No sé qué posibilidad para pacientes. Claro que sí, Diana. Envíanos al correo tu propuesta. ¿Tú ya tienes una propuesta elaborada? Sí, nada más tengo así los puntos claves
Ajá, Pero yo digo, le decía a María, es que todavía me falta desarrollarlo. Y ajá, dice, pues si que lo vemos en un tiempo que tengamos, dice, o si no, dice, ya a lo mejor la federación te puede apoyar. ajá. Sí, claro. Mándanoslos y lo revisamos y ya te compartimos nuestro punto de vista y claro que sí, con mucho gusto, todo lo que Ah, sea perfecto. para implementar procesos educativos y que puedan ser de utilidad a las personas con diabetes, nosotros encantados de apoyar, encantadas de apoyar. Ok, gracias. De nada, Diana. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? Le cedo entonces la palabra a nuestra compañera Belén. Antes de finalizar, quiero agradecerles también a todo el equipo del Consejo Directivo que les decía, aunque no tuvimos sesiones presenciales ni sesiones académicas, sí estuvieron trabajando arduamente todo este tiempo de pandemia. Estuvimos compartiendo trabajo de manera muy efectiva. Yo asumí la presidencia en febrero y la verdad es que me siento muy orgullosa y muy agradecida del equipo con el que estoy trabajando. Hemos hecho, creo que cosas buenas y yo creo que vamos a seguir haciendo cosas buenas y se los agradezco muchísimo. También quiero agradecerle enormemente a César y a Gabriel que nos dieron la oportunidad de poder trabajar con esta plataforma. Sin su ayuda no hubiera sido posible esta sesión, así que también se lo agradezco mucho. Y también agradezco muchísimo la presencia a todos ustedes, a todas las que participaron, a todos los que participaron. Muchas gracias, César. Y a todos los que estuvieron en la sesión presentes ahí calladitos, también muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, le cedo la palabra a Belén para que ella les dé todas las indicaciones de cómo vamos a estar trabajando lo de las afiliaciones y lo de las renovaciones de las membresías. Ok, muchas gracias, Sarita. No sé si me puedes dejar de compartir pantalla para compartir la mía. Déjame salir. Ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Ya, Belén. Ok, bueno, buenas noches. Me da mucho gusto volver a ver caras ya conocidas y ver caras nuevas. Eso me da mucho gusto. Y pues a nombre de la Federación les damos la bienvenida a esta reactivación de todo lo que esperamos sea un buen trabajo para que todos los educadores sigamos pues avanzando. Bueno, la membresía, por cuestiones de que estamos conscientes de que esta situación de COVID nos ha afectado a todos, bueno, pues la membresía no cambia de costo, el costo es de 600 pesos y la membresía es anual. Entonces, los requisitos es que seas profesional de la salud, que tengas una licenciatura, una formación como profesional de la salud y que hayas hecho un diplomado de educador en diabetes. Puedes estar certificado o no, no es el requisito la certificación. De hecho, la finalidad que estén con nosotros también es que dentro de las sesiones académicas puedan aprovechar y tener una formación extra justamente para certificarse. De hecho, también vamos a estar trabajando en lo que comentaban hace rato de talleres o alguna estrategia más para formarlos de una manera más integral para que esto pueda verse reflejado. Y bueno, pues va a ser anual, es decir, el mes que tú decidas pagar tu membresía va a tener toda la durabilidad hasta el año siguiente, al mes que se cumpla cuando iniciaste tu membresía, ahí. ¿Cómo va a ser el proceso? Yo voy a mandar un formulario vía electrónica. También se va a subir este formulario vía Facebook y en nuestras redes sociales para que tengan ese formulario y puedan hacerlo. El formulario inicia con una serie de instrucciones en la cual se está pidiendo datos muy específicos para nosotros tener una base de datos sólida.
Esa base de datos nos va a ayudar a organizarnos y nos va a ayudar a responder a necesidades estratégicas. Nosotros vamos a poder organizar quiénes de los educadores son médicos, quiénes son nutriólogos, psicólogos, y entonces poder dar una respuesta a las necesidades que se vengan. Entonces, la primera parte son las indicaciones, luego viene la segunda parte, que es el aviso de privacidad, en el cual nosotros nos hacemos responsable de los datos que ustedes nos den. Tenemos estándares de calidad para controlar esos datos, no vamos a hacer mal uso de ellos. Y en el link, ustedes pueden dar clic en ese link que ven ustedes ahí y automáticamente les va a bajar el aviso de privacidad. Que aquí lo tenemos, viene descrito y al final del aviso de privacidad se les va a pedir que marquen si dan su consentimiento o no, y los datos extras que quieran generar en el directorio electrónico. Uno de los beneficios que les damos como formar parte de la Federación de Educadores en Diabetes justamente es que va a haber un directorio nacional y ese directorio van a poder ustedes tener vista hacia todos, ¿no? Y es una oportunidad de que te conozcan, una oportunidad, ¿por qué no laboral? Y es una oportunidad de que también puedas conocer otros colegas y podamos empezar a tejer redes. Otra de nuestros beneficios que vamos a tener es justamente que las sesiones académicas sean a un menor costo. Vas a poder tener acceso a material y a material académico, y lo más importante es que tu voz va a poder ser escuchada. Tenemos la idea de formar este año una comunidad de educadores en diabetes en el cual, así como ahorita lo comentó Diana, si ella quiere hacer un programa, podamos trabajar en conjunto, y a su vez que estemos trabajando en conjunto como comunidad, vamos a poder también sumar puntos curriculares, que esos puntos curriculares te van a ayudar a el proceso de recertificación. Entonces vas a poder tanto tener puntos curriculares como poder armar y dar a conocer todo tu proyecto que estés generando o que quieras generar. Entonces, posteriormente a esto, está datos como edad, fecha de nacimiento, correo electrónico, número telefónico, grados académicos, que son importantes, alguna especialidad que tengas, la institución donde laboras. Todos estos datos son necesarios porque se van a reflejar en el directorio. Ahí van a decir dónde está tu consultorio, en qué teléfono te pueden contactar, los días y horarios de atención, el tiempo de experiencia. Para nosotros es muy importante porque así si nos piden de alguna otra institución o federación el apoyo a veces en dar temas o dar algún programa de radio o algo así, nosotros ya podemos ir canalizando a la gente que es la adecuada para esas actividades. Posteriormente sigue el perfil como educador en diabetes, en el cual te pedimos que nos ayudes con la información de tu formación, cuándo la hiciste, los números de horas curriculares, tiempo de experiencia laboral como educador en diabetes, si está certificado o no, periodo de vigencia de la certificación, el área de educación en diabetes donde tienes mayor experiencia. Como les dije, esto es para organizarnos mejor. Y como les comenté hace rato, la federación como asociación civil es una comunidad que también da respuesta a las necesidades. Entonces, esas necesidades a veces necesitamos un poco de voluntariado o simplemente hacer presencia en algunos eventos nacionales o locales, como es el Día Mundial de la Diabetes, que la Secretaría de Salud y la Asociación Mexicana de Diabetes y la Federación Mexicana de Diabetes organizan año con año,
y nos juntamos, hacemos el círculo azul, pero no nada más es como hacer presencia física, sino también en varias actividades. Entonces también vamos a necesitar apoyo en esa situación. Y bueno, posteriormente viene el área de cómo vamos a tener tus documentos. En un solo archivo de PDF nos vas a mandar la copia de tu título, de tu cédula, tu constancia de diplomado de educador en diabetes, el certificado si es que eres una persona certificada, identificación oficial. En otro archivo nos vas a mandar tu fotografía y en el último archivo nos vas a mandar la ficha de depósito o la transferencia bancaria y los datos necesarios si vas a requerir factura. Igual ahí en el link, le vas a dar clic en el link y te va a aparecer el formulario para facturación, que eso es muy importante que ustedes llenen correctamente con sus datos, porque si no, si ustedes lo llenan mal, pues así se va a quedar mal. Entonces, por favor, llénelos adecuadamente, su nombre, RFC, dirección, correo electrónico a donde va a llegar esa factura, el uso del CFDI y la forma de pago. Entonces, a grandes rasgos, esto es la parte de cómo, de los documentos necesarios. Y luego viene la parte de por qué medio de comunicación les vamos a hacer llegar notificaciones. Hay mucha gente que el correo ni lo ve, o hay gente que solamente checa su correo para cosas institucionales. Entonces, para nosotros es muy importante que nos digan por qué medio ustedes están más en contacto para poder estar pues de la mano con ustedes e ir avanzando mucho. Y le dan enviar y automáticamente ya se envía. Entonces, dejar de compartir. No sé si tengan alguna duda de esto que les mencioné. Si quede como claro. Como les dije, pues yo soy María Belén Contreras. Yo aquí yo soy la encargada de las membresías ahora. Y pues conmigo van a tener contacto en primera instancia y ya pues después con todas mis compañeras del consejo directivo. No sé si tengan alguna duda. Yo sí tengo duda, Belén. Dime, María. Cuando estaba en la mesa directiva anterior, enviamos nuestros documentos. Incluso tenemos un número de socio. ¿Eso ya no cuenta? ¿Hay que volver a empezar o cómo va a ser esto? Sí, por cuestiones de organización vamos a tener que volver a empezar, ¿no? Ok, está bien. Pero ese número ya va a ser ahora sí que el definitivo. Ok, está bien. Sí, yo también quería hacer otra aclaración. Les comentaba a Belén que los documentos que tienen que subir a la plataforma para ser aceptados por parte de la federación es su título como profesionales de la salud y también la constancia de haber cursado el diplomado. Y hasta la mesa directiva pasada, la única condición para ser miembro de la Federación de Educadores en Diabetes era pues realmente que fueran educadores en diabetes formados en un diplomado, ¿no? Y solo así se les podía aceptar como miembros. El día de hoy hemos platicado y estamos abiertos a la idea de que hay profesionales de la salud en México que no tienen el diplomado de educación en diabetes, que a lo mejor hicieron algún diplomado de diabetología o que tienen mucha experiencia trabajando con grupos de personas con diabetes, como lo tiene Gaby, por ejemplo, o como lo tiene Diana también. Y entonces, en este sentido, si en un momento dado no se tuviera el diplomado de educación en diabetes, eso no sería una limitante para formar parte de la federación. La única condición, por supuesto, es que sí se tenga experiencia en el trabajo de personas con diabetes. La única desventaja de no ser educador en diabetes sería que quienes no son educadores en diabetes tienen voz dentro de la federación y como les decíamos, queremos escucharlos a todos,
pero en el momento de votar solo pueden votar quienes son educadores en diabetes. Esa sería la única limitante, pero por lo demás, en el trabajo, todo el trabajo que va a desempeñar la federación, todos son bienvenidos y todos están considerados. ¿Algo más? Qué bueno, me da mucho gusto. Bravo. Sí, sí, Mari, así va a ser. Tú lo pediste mucho, Mari. Qué bueno. Y también Ale, así que sí, por supuesto, hay que darle oportunidad a la gente que tiene experiencia y como les comentamos, pues queremos sumar y no restar, ¿no? Se trata de que todos sumemos para el bien de las personas que viven con diabetes y para pues, el bien de nuestro país que está viviendo una tragedia debido a esta y otras enfermedades crónicas, ¿no? Muy bien, ¿algo que quieras agregar, Belén? Al final quiero presentar a la mesa directiva, pero no sé si quieras decir algo, Belén. No, nada más que a partir de mañana ya podemos, les vamos a hacer llegar primero en la página de Facebook todo esto que les estoy diciendo en un post y ya posteriormente estaré yo dando respuestas vía electrónica, vía correo electrónico. Muy bien. ¿Algún comentario? También nos falta el número de cuenta del banco y esto para hacer la membresía. Ahí en el formulario viene el número de cuenta, Mari. Excelente. Ahí va a venir. Yo quiero comentar que también otra cosa que se hizo en aras de mejorar esta sistematización y este proceso es que anteriormente se les pedía que la firma de 2 miembros de la Federación de Educadores en Diabetes, lo cual tampoco se está solicitando ahora. Y esto tiene mucho que ver con la pregunta que hizo Sara de qué estamos haciendo, cuál es la idea. Yo creo que antes que nada es el tener un gremio fortalecido, el que nos demos a conocer y como hay un dicho que es muy trillado, pero es real, la unión hace la fuerza. Entonces, si nos unimos, si nos agrupamos, si empezamos a hacernos notar en la Cámara de Diputados, en Facebook, con hashtag, con todo lo que tenemos pensado en trabajar, porque como comentó Sara, teníamos un programa muy nutrido para este año que no se está desechando, estamos trabajando en él para retomarlo el próximo año. Entonces creo que antes que nada la principal ventaja de asociarse a la federación es esa, estar en un gremio, que nos hagamos notar, unirnos y trabajar por un fin común. Entonces, eso va de la mano con el que no estamos pidiendo ahora que se conozcan previamente a 2 miembros, pero bueno, ya estando adentro, pues que todos nos conozcamos, interactuemos y nos enriquezcamos unos a otros con las capacidades, con las experiencias, con todo el background que cada quien tenemos. Así es. Muy bien. Entonces, si ya no hay preguntas o comentarios, y yo quisiera que nos despidiéramos, pero antes ya circulamos en nuestras redes un video en donde el nuevo consejo se presentaba, pero quiero hacerlo de nuevo y me gustaría que cada una de las que pertenecen al consejo se vaya presentando, Ale primero, luego Norma, luego Belén y Caro, que es nuestra integrante más reciente, para que nos digan muy brevemente quiénes son, a qué se dedican y qué papel van a jugar en la federación, en el consejo directivo. Empezamos contigo, Ale. Gracias, Sarita. Bueno, soy Alejandra Martín, soy enfermera de profesión y educadora porque me gusta, por pasión y por Mari Patiño, que se lo tengo que deber a ella. Y bueno, pues espero que voy a estar en la secretaría estos 2 años junto con Sara y las demás integrantes. Y pues lo único es fortalecer realmente la federación para que esto continúe y realmente llegue a ser un referente a nivel nacional e internacional en algún momento, ¿no? Entonces esa es la idea. Muy bien. Normita, seguimos contigo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Normaida Betancourt Plata, para servirles. Yo soy licenciada en nutrición, educadora en diabetes certificada.
También recién me acabo de certificar como especialista en psicoalimentación. Estoy actualmente haciendo un diplomado de suplementación y estudiando la maestría en nutrición clínica. También estoy como vocal en el CONED y pues aquí de la Federación de Educadores en Diabetes de México soy la tesorera y también un gusto que estemos retomando nuestras labores, trabajando para que cada vez haya más educadores en diabetes que alcemos la voz, que nos tomen en cuenta, que sepan el valor de la educación en diabetes y un gusto estar con esta mesa de trabajo. Belén. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Belén Contreras Alpizar. Yo soy nutrióloga, educadora en diabetes. Y a mí me gusta mucho trabajar en aras de la organización. Yo fui la culpable de que mis compañeras estén aquí. Y entonces, pues... Ella nos convenció. Yo hice labor de convencimiento, ¿verdad? Y bueno, pues voy a estar en el área de membresías. Ahora sí que buscando principalmente que esta red de educadores en diabetes se fortalezca y se haga cada día más grande. Gracias. Muy bien. Caro. Hola, pues mucho gusto. Yo soy Carolina Chaires Jiménez. Yo estudié nutrición en Aguascalientes, pero ya llevo 11 años prácticamente viviendo y ejerciendo aquí. Soy educadora en diabetes certificada y también estoy certificada en el manejo de obesidad. Tengo especialidad en obesidad y comorbilidades. Tengo una maestría en nutriología aplicada. Y pues bueno, yo soy la encargada del área de comunicación. Soy quien principalmente pues elabora videos y algunos posts para nuestras redes. Y pues también invitar a todas las personas que están ahorita participando a si tienen ideas de material que podamos de pronto desarrollar o temas para publicar de parte de la federación, pues con mucho gusto de desarrollarlo y de hacerlo como ya lo hicimos en alguna ocasión con Gaby. Pues muy bien. ¿Algún comentario que quieran hacer los demás? ¿Quienes están presentes? ¿No? No. ¿Todo bien? Bueno, pues muy bien, pues agradecemos. ¿Tú, César? Pues sí, que se animen porque somos una gran familia. Bueno, aunque yo pues todavía, bueno, ya voy a ser miembro activo, creo que es una gran oportunidad para todos. Pues sí, así es. Y bienvenido, César. Será un gusto trabajar contigo y con todos y con todas. Muy bien. Pues muchísimas gracias por su participación. Por favor, dense todos un aplauso. Qué padre que pudimos tener esta sesión. Qué gusto. Y pues que descansen y nos vemos aquí pronto. Les comentaba, nuestra próxima sesión va a ser el 7 de diciembre. Les adelanto el tema, el nombre del tema, aunque ya después, como les decía, les voy a compartir el póster. Va a ser mitos y realidades de la carne de puerco. Y también les vamos a compartir después las sorpresas que vamos a tener en torno a ese tema. Les digo, les va a ser de mucha utilidad para su cena de Navidad y Año Nuevo. Oye, entonces Sara, nos vemos. No podrían, se me ocurrió ahorita, que prendiéramos, bueno, que prendiéramos la cámara todos y sacar una foto de esta primer sesión de esta nueva administración y además en pandemia. Bueno, prendan su cámara. Yo saqué una foto, pero sí, no estaban todos las cámaras prendidas. Ahí va. 1, 2, 3. Listo. Muy bien. Pues muchísimas gracias de nuevo por su presencia. Que pasen buenas noches y los esperamos el 7 de diciembre para hablar de carne de puerco. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Ay. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Hasta luego. Bye. Bye.